Hola, ¿cómo están? Comenzando un nuevo capítulo de este podcast Conciencia de Género de la Dirección de Equidad de Género en conjunto con el Núcleo Científico Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera. ¿Cómo están todos? Gracias por darle también una importante difusión a este podcast en nuestras redes de Spotify, YouTube y también a través de Instagram. Ha sido muy interesante este proceso. No teníamos tanta confianza que íbamos a ser escuchados y hemos tenido bastante buena aceptación de parte de nuestros oyentes. El próximo año va a ser con video, así que va a ser más interesante aún. Y por supuesto, comenzando por saludar a todo el equipo del núcleo. Ya está Paola acompañándonos, está Esteban, está David y también está nuestra queridísima Vale, exactamente. Y ya dando inicio a este capítulo donde conversaremos, de género y territorio con, primero que nada, nuestra invitada, la magíster Carla Cepeda Lagos, directora del Bachillerato en Ciencias Sociales, académica del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades UFRO. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, Alejandra. Gracias por la invitación. Primero que todo, quiero felicitarlas por esta iniciativa. Me parece maravillosa y qué bueno saber que además ha tenido tan buena recepción. Yo ya he escuchado algunos capítulos que están muy interesantes, así que nuevamente felicidades por la iniciativa. Se agradecen estos espacios. Muchas gracias, Carla. Contarle también que es la coordinadora académica de este eje género y territorio. También quiero saludar a mi compañera de labores que hoy día no está, Camila Rojas Sánchez, está en un curso de masculinidades, así que también le mandamos un cariñoso saludo y hoy conversando también con la coordinadora técnica de este mismo eje, género y territorio, nuestra colega también, Giselle. ¿Cómo está, Giselle? Muy bien, muchas gracias. Ay, ya tengo que decirlo, Giselle Pincheira Navarro. Ya. Sí, muy bien. ¿Cómo estás, Giselle? Bien, muchas gracias igual por la invitación. Esta es mi primera incursión en este podcast, así que muy feliz y contenta de poder hablar, ¿cierto?, de este eje género y territorio aquí junto a Carla también, que es parte de la coordinación académica del eje. Como para comenzar esta conversación sobre género y territorio, le vamos a contar a todos quienes nos escuchan que este eje de trabajo tiene como objetivo contribuir con una visión crítica, transformadora y decolonial que permita explorar y comprender las relaciones sociales y de género de los distintos territorios. Muy importante esto porque además estamos en una región que es la región de la Araucanía. Como digo yo, de la Araucanía hacia todo Chile. Carla, cuéntanos un poquito cómo nace esta idea de generar este eje para este primer Congreso de Género y Universidades que estamos realizando desde acá, desde Temuco, desde la Araucanía, desde el sur de Chile. Bueno, la verdad es que surge a partir de el trabajo que en el ámbito de género y territorio se ha desarrollado, yo diría que a nivel global, ¿cierto?, latinoamericano, en Chile y especialmente en nuestro territorio. Tú bien lo dijiste, ¿sí? Estamos en una región que tiene sus complejidades en términos de las diferencias de clase, las diferencias de género, y que instalan la necesidad de abordar las temáticas, principalmente diría yo, hoy día vinculadas al concepto de crisis ecológica, ¿no? Cómo este concepto de género y territorio se vincula a las problemáticas socioambientales y cuál es el rol que desempeñan ahí las mujeres, ¿no?, en distintos espacios, desde un poco sus roles como lideresa frente a problemáticas ambientales, pero también implementando estrategias para enfrentar la crisis ecológica y también no solo en el ámbito de lo que implica las problemáticas socioambientales, sino que también cómo que se configura el territorio, ¿sí? Desde los espacios rurales y los espacios urbanos, la construcción de ciudad,
¿sí? Los accesos que diferenciadamente tienen las mujeres y los hombres al desarrollo o al derecho, ¿cierto?, a vivir en un espacio con las condiciones mínimas para desarrollarnos como personas. A nosotros en este podcast, una de las cosas que nos interesa también es aterrizar los conceptos para que aquellos que no están tan vinculados con la temática puedan comprender de qué estamos hablando, cuáles son las problemáticas. Y en eso te quiero preguntar, Gise, a ti, si nos puedes desarrollar un poquito lo que es decolonial. Hablar de la temática, pero también aterrizarlo un poco en nuestra región, en nuestro territorio. Sí, gracias, Ale. Pero antes me quisiera como apoyar en lo que mencionaba Carla. Por supuesto que sí, esta es una conversación dinámica, sí, fluida. Porque la verdad que este eje fue bien amplio. Género y territorio tenía bastantes especificidades y no sabíamos muy bien cómo poder englobarlas, ¿cierto? Y que pudieran caber todas esas particularidades, digamos, de los territorios y lo que mencionaba también acá Carla. Entonces, dentro de este eje se hicieron líneas temáticas, ¿ya? Y estas líneas temáticas se dividieron en 6 y que las voy a mencionar y a lo mejor ahí podríamos ir, ¿cierto? Ir explorando cada una también. Tenemos una línea que es género, mujeres y territorios en América Latina. Tenemos otra línea que habla sobre desigualdades de género en espacios territoriales urbanos y rurales. Tenemos una línea de género, extractivismo y despojo, otra línea de cuerpo, territorios como resistencia. Hay una línea de crisis ecológica, cambio climático y transición a la sustentabilidad desde el enfoque de género. Y por último, tenemos una línea de espacios públicos y género, expresiones y demandas emergentes. De hecho, dentro de todas estas 6 líneas, también dentro de las conversas que íbamos teniendo con las coordinadoras académicas, iban saliendo también otras sublíneas, porque como decía, era bastante amplio esto. Entonces, no sé, ahí a lo mejor, Carla, si puedes ir mencionando también algunas de las que podríamos ir destacando. Sí, a mí me llama la atención que este fue uno de los ejes que tuvo mayor demanda, ¿no? O sea, Sí. donde hubo mayor presentación de ponencias, entiendo, si no me equivoco. Una de las que más tuvieron. Claro, 32, 34 por ahí, y seleccionamos 28. Sí, en las distintas líneas que acaba de definir Giselle, específicamente yo diría que, bueno, la línea de crisis ecológica, de cuerpos, territorios como resistencia, ese es un concepto que se viene trabajando hace mucho tiempo y que especialmente, ¿cierto?, en esta región, bueno, y también tenemos ponencias, presentaciones de otros espacios territoriales, de la zona central, de Chiloé, que trabajan desde este abordaje territorio, que entiende el cuerpo de las mujeres también como un espacio de resistencia, ¿no? Y que se asimila a la naturaleza como también un espacio de resistencia a las lógicas de dominación capitalista, ¿no? ¿Sí? A estos proyectos de desarrollo neoextractivista que lo que hacen es explotar los recursos naturales para sostener el sistema capitalista y que pondría en paralelo también la explotación o tendría efectos, ¿cierto?, en los cuerpos de las personas a la vez que en la propia naturaleza, ¿sí? También se presentan ponencias en las líneas relacionadas con espacios públicos y género, las lógicas de construcción de ciudad y las demandas emergentes que hay en torno al derecho de ciudad y cómo las mujeres ahí juegan un rol importante en pensar la ciudad de manera distinta, no como habitualmente pensamos los espacios públicos solo para las interacciones de lo productivo, ¿no? Sino pensar también la ciudad como un espacio de encuentro y de desarrollo de los espacios reproductivos, de los espacios de cuidado. ¿Cuál es la presencia que tiene la ciudad en relación, por ejemplo, a las plazas, ¿cierto?, el desarrollo de los niños, y cómo entonces se configura en una lógica ya no solo productiva, sino también en miras a observar las lógicas de cuidado.
Y en esa mirada también de cuidado o de estos espacios públicos, como desde la perspectiva de género, verlo también desde una manera más colectiva, más comunitaria. Entonces, este eje también, digamos que se focaliza como en esa reproducción de las relaciones interpersonales también, no en el tema más individualista como este sistema, ¿cierto?, que tú mencionabas, opresor, patriarcal, y por ahí también entonces lo podemos unir con esto de colonial, salirse un poco de estas estructuras de poder, ¿ya? De esto. Sabes que me encanta cómo lo estamos conversando, porque yo me lo voy imaginando en mi cabecita y es como, claro, o sea, cuando tú hablas de espacio-territorio más comunitario y todo, yo inmediatamente me imaginé más juegos infantiles, más espacios de encuentro, ¿cierto? Menos edificios cuadrados, guetos paralelos que le llaman ahora. em, es muy interesante poder aterrizar esta temática, porque de pronto como que uno dice, ya, pero ¿qué es lo que me quieren decir con esto? Y antes de continuar, vamos a agradecer también a Carla, que está presente acá, porque es una de las académicas que están en este eje. La otra es la doctora Francisca Fonseca Prieto y la doctora Stephanie Pacheco Pailagual, también ambas de la Facultad de Ciencias Sociales. En mis tiempos era Educación y Humanidades, ahora ya es más largo el nombre. Así que muchas gracias, Carla, por estar compartiendo con nosotros. Y además de manera tan pedagógica, cómo nos estás relatando de qué se trata efectivamente este eje de género y territorio. Y volviendo a la temática, a mí me llama un poco la atención, mi cabeza está dando vuelta a esto de decolonial, pero no solamente desde el territorio, sino que también desde los estereotipos, porque tenemos un estereotipo de mujer que no es el propio de nuestro territorio. O sea, todas queremos medir 1,80 m. Bueno, yo no, me quedo conforme con mi corte, pero 1,80 m, flacas, altas, rubias, de ojos azules, que era como la publicidad antigua, y que de un momento a otro como que empezó a entrar este decolonialismo también dentro de las propias publicidades, dentro de las propias comunicaciones. Muy lento, que ser honesto, pero sí ha entrado. Eso también tiene que ver con esto. Les pregunto a ambas, a Carla y a Giselle. Sí, mira, muy interesante la pregunta, Alejandra. Creo que a partir de este concepto de colonialismo, hablamos un poco de los aportes que hacen los estudios feministas y el pensamiento de las mujeres a la reflexión de lo social, ¿cierto? De cómo se configura el mundo, la relación con la naturaleza, de una manera distinta a la que aprendimos en la sociedad en la que nacimos, ¿cierto? Que es una sociedad que tiene una estructura patriarcal, que se basa en un paradigma cartesiano que divide, ¿cierto?, esto de el cuerpo y el alma, la razón, ¿no?, como cuestiones separadas. Y las mujeres en nuestro ejercicio cotidiano no lo separamos, ¿no? La vida familiar, la vida del cuidado nos impone de alguna manera construir la vida de manera relacional, y eso es uno de los grandes aportes también que hacen estos estudios y que hacen esta relación de género y territorio, ¿no? Que ese estereotipo del que tú hablabas de una mujer perfecta no es un estereotipo, o sea, no es una realidad que se pueda hacer homogénea, ¿no? No podemos desde las lógicas patriarcales, ¿cierto?, desde este sistema global, universal, no podemos intentar comprender el mundo como único, ¿no?, sino que existen múltiples maneras de hacer el mundo en cada uno de los territorios. Y las mujeres también somos múltiples, tenemos múltiples maneras, no solo físicas, sino también de pensar. Por eso también hablamos de una serie de feminismos, ¿no? Hay muchas maneras de ser mujer y ser feminista. Y de ahí proviene un concepto que diría yo que está vinculado con este concepto de decolonialismo, que es estos conocimientos situados, ¿no? Como las mujeres de alguna manera relevamos
que la realidad se configura de manera específica dependiendo del territorio y el contexto en el que nos encontremos. ¿Sí? Y ahí aparece el concepto de interseccionalidad también, como es que variables de raza, género, clase, edad, origen, ¿cierto?, geográfico, determinan desigualdades y ventajas que nos diferencian a unas mujeres de otras, ¿no? Y que por lo tanto van configurando múltiples realidades y también múltiples problemáticas de las cuales nos tenemos que hacer cargo como sociedad. Por eso es tan interesante también esta mirada, que es una mirada que viene a enriquecer, diría yo, las ciencias sociales en general, ¿no? Sí. Sí, y otro punto importante también, como mencionaba Carla, esto del conocimiento situado, tiene que ver con los saberes y con las experiencias de cada una de las mujeres, en este caso, que van a participar dentro de estas ponencias. Igual tenemos varones, pero la mayoría, ¿cierto?, son mujeres, y relacionándolo con los estereotipos, tenemos ponencias sobre lideresas en espacios rurales, urbanos, tenemos ponencias que van a hablar sobre la maternidad, ponencias que van a hablar sobre experiencias durante los 50 años del golpe, tenemos experiencias de participación política de mujeres y disidencia. Entonces está bien variado, está bien interesante, y creo que eso también abre esta mirada mucho más amplia de, bueno, cuáles son estas experiencias, ¿cierto? Y darle una relevancia también, como decía Carla, desde las ciencias sociales. Muchas veces pensamos que este tipo de investigaciones tiene que ser desde otro punto de vista mucho más, a lo mejor cuadrado, ¿cierto? Mucho más con datos. Más cuantitativo, dices tú. Eso, más cuantitativo, pero la experiencia tiene una parte enriquecedora que es fundamental para el diálogo y para el debate también que se puede dar en este sentido. Y además abre espacios, porque efectivamente, como lo decía Carla, ya vamos hacia un mundo más hetero. No voy a decir heteronormado, pero voy a decir una mezcla de personas, una mezcla de mujeres. No todas tenemos que ser iguales, no todas tenemos que pensar igual, y eso también es importante para el desarrollo de las nuevas generaciones de mujeres, porque cada una ha ido dejando una huella en este proceso. Hace unos días conversaba con un colega acá de la universidad, y porque me gustaría entrar a género-territorio, pero dentro de la educación superior, ¿ya? Pero antes de eso me gustaría contarles esta experiencia que yo me quedé preguntándome a mí misma, Ale, ¿qué es lo que pasa? Me dijo... ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Mucha, le dije yo, mira, bueno, a la edad de uno ya uno como que empieza a subir de peso y como que se va saliendo del rango. Y me queda mirando y me dice, ¿sabes que por eso es tan importante esto del movimiento feminista? Y digo, ¿por qué? Porque hablar de igualdad y equidad de género también se responde a esto. Tú sabías, me dijo, que la tabla de calorías que se utiliza cuando tú vas a la nutricionista o al nutricionista es europea. Entonces nunca va a tener una relación con mi cuerpo, con mi actividad, porque la tabla la inventaron en Europa para unas mujeres, para hombres, para niños, para niñas, que no cumplen o que no tienen las mismas condiciones que tengo yo. Y me quedé, wow, no tenía idea. Perdón, le dije, pero no tenía idea, pero muchas gracias por el dato. No me voy a preocupar tanto, comeré chocolate. Y en ese contexto, Carla y Giselle, las quiero trasladar entonces a género, territorio, pero en instituciones de educación superior. ¿Y qué mejor que la Universidad de la Frontera en un territorio que sabemos que tiene una identidad propia? Carla. Sí. Bueno, yo creo que en educación superior es importante relevar las metodologías a partir de las cuales también se abordan las temáticas de género y territorio. El concepto de diálogo de saberes aparece con mucha fuerza en la investigación que se desarrolla en este ámbito. Las metodologías cualitativas, lo que decía recién Giselle, ¿sí? Estas
el valor que tiene lo contextuado, ¿cierto? La realidad específica que vive cada persona en relación al contexto que le toca, ¿no? Y cómo eso se diferencia de estos patrones hegemónicos, ¿no? De los que tú hablabas a propósito de esa tabla europea, así como esa tabla en Chile, en Latinoamérica, ¿sí? Muchas de las discusiones científicas, incluso el conocimiento, ¿no? La definición de qué es lo que es ciencia, ¿no? La forma en cómo hacemos ciencia, ha sido una definición que ha sido mandatada, definida por un mundo universal o universalizado, como si fuese un mundo único, ¿no? Y que proviene de los países más desarrollados o que se han denominado eurocéntrica. Claro, se han denominado de esa manera, claro, y que imponen esta visión eurocéntrica, como si el mundo se configurara de la misma manera en los distintos territorios. Y sabemos que eso efectivamente no es así, ¿no? Existe mucha investigación a nivel mundial. Bueno, en el sur global, ¿no? Hablamos hoy día de cómo también construimos conocimiento para discutir este conocimiento occidental, ¿no? Este conocimiento, esta mirada eurocéntrica que va invisibilizando las realidades de los distintos territorios y también va invisibilizando las posibilidades de construir un mundo distinto, porque hoy día vemos que desde la lógica desde la investigación y los trabajos que se desarrollan en torno a la temática de género y territorio, se discuten, por ejemplo, cuestiones tan fundamentales y trascendentales como la transición energética, ¿no? Las problemáticas asociadas a las brechas de acceso a los recursos naturales, los problemas que se viven en los espacios rurales, frente a la escasez hídrica, que hoy día es una problemática mundial, y cómo desde ahí, desde esos conocimientos situados, ¿cierto?, que se construyen en esos espacios específicos, se relevan formas, ¿cierto?, que dan cuenta de una realidad en específico. También surgen y aparecen estrategias para enfrentar esas problemáticas que son distintas, ¿no? Que son distintas a esta definición de la política global, como si hubiese una única solución para los grandes problemas mundiales, ¿no?, globales. Es decir, el cambio climático, que hoy día es una problemática que atraviesa a toda la humanidad, no tiene una sola respuesta, ¿no? Y eso nos están diciendo, ¿cierto?, los estudios desde género y territorio, desde los conocimientos situados, desde esta perspectiva de poder mirar la realidad en estos espacios, digo yo, específicos, situados, estas realidades que tienen una complejidad que se configura solo a partir de sus propios antecedentes, ¿no?, de sus propios contextos. Claro, cuando tú hablas de eurocentrismo, no solamente se invisibiliza lo que sucedió, lo que sucedía en otros territorios, sino que se eliminó. Radicalmente se eliminó. Nosotros acá lo vivimos, acá se invisibilizó, se trató de invisibilizar y quienes llegaron, los conquistadores en este caso, de alguna manera también se vincularon con el territorio y se mezclaron, pero en otras partes simplemente se extinguieron, los eliminaron. En la Patagonia nuestra, más cerca que eso, o sea, tenemos pueblos originarios que están borrados del mapa. Sí, por eso también es importante, como desde la universidad, como una institución de educación, ¿cierto?, pública, abierta, que estos conocimientos que, como dices tú, estaban invisibilizados, también pueden ser parte de los contenidos que se pasan en alguna de las carreras o asignaturas. Y creo que también ahí hay un rol importante que cumplen los docentes y las docentes en esta tarea de comenzar a colocar, ¿cierto?, estos conocimientos en relevancia. Y otra cosa importante también que me parece que es
como de este eje género y territorio es fomentar la capacidad crítica de los estudiantes también, ¿cierto? De empezar a cuestionar, de que no todo el conocimiento que se le entrega, ¿cierto? Desde la docencia, el docente, sea con el que se quedan ellos también. O sea, propongamos, ¿cierto? Dentro de las salas de aula, debates, diálogos, cuestionemos lo que estamos viendo, tengamos esa capacidad crítica también para nosotros ir colocando temas sobre la mesa. Y creo que también, bueno, eso forma parte de la misión de la Universidad de la Frontera, pero a veces queda como en lo escrito. Entonces, poder llevarlo en lo práctico, creo que también esa es una tarea que nos convoca a todos. Es una responsabilidad social. Tenemos un desafío como universidad de poder también incorporar al territorio. Hemos discutido bastante la política de vinculación y cómo eso también interactúa con investigación, con la formación de pregrado, de posgrado, y creo que ahí tenemos ese desafío, ¿no? Como de poder incorporar a nuestros procesos de formación, de desarrollo de conocimiento, el territorio. El territorio con su especificidad, con su riqueza, con sus problemáticas, ¿no? Y para ir a buscar respuestas focalizadas, respuestas que atiendan a esas necesidades específicas. Me haces tanto pensar en esto del aterrizaje que hago desde mi cabecita hacia el micrófono y hacia todos quienes nos están escuchando en este momento. De alguna manera trato de interpretar qué piensan cuando nos escuchan. Y cuando me dicen género territorio, no puedo dejar de pensar en las forestales. Que si se hubiese mirado, tal vez, no con este desarrollo económico del mercantilismo, el capitalismo, no hubiese generado la problemática que tenemos hoy, que ya no es solamente que no tenemos agua, que las napas subterráneas se secaron, sino que ya hemos ido escalando con esta temática que ya pasó de la página verde, para decir ecológica, a una página más roja. Es como si nos hubiésemos dado el tiempo antes de haber analizado esto con esta mirada que hoy día ustedes nos plantean aquí en esta mesa de conversación, tal vez las cosas serían distintas. Lo dejo abierto. Sí. Bueno, es que tiene que ver con eso, pues hay una mirada que es netamente neoliberal y que está por sobre, ¿cierto?, todo el desarrollo es lo que prima, el desarrollo económico. Entonces, el tema de las forestales igual es un tema complejo, pero está muy vinculado con el género y territorio, porque pensemos que esta relación que hablábamos de cuerpo-territorio, cómo las forestales han arrasado con todo, y no me refiero solamente en el tema territorial, sino que hay un despojo del territorio de donde viven las mujeres, las comunidades, ¿cierto? Los niños tienen que trasladarse a otros lugares, donde está también el tema de la relación con la siembra, el trabajo que ellos realizan en sus tierras. Todo eso queda devastado. O sea, aunque no ocupen, digamos, su territorio, su metro cuadrado, pero si está cercana a las forestales, hay todo un daño en el ecosistema. En el ecosistema en general. Entonces, está muy vinculado con lo que estamos hablando, género y territorio, y también el tema de cómo se ve dañado todo, porque pensemos que estas comunidades tienen otra cosmovisión, ¿ya? O sea, la relación que tienen con la tierra es muy distinta a lo que nosotros como mujeres, digamos, del territorio más urbano lo podríamos tener. Por lo tanto, hay un daño mucho más emocional, hay un daño en lo físico, en lo mental. Es un daño que también se traspasa en todo su núcleo familiar. Entonces, es muy complejo eso. Sí. Yo diría también que esta manera de funcionar, ¿cierto?, que tienen las empresas, la industria extractivista,
que cuando hablo de extractivismo lo menciono porque también es una categoría de análisis que se ha desarrollado en las ciencias sociales, de hecho desde la lógica de los ecofeminismos. Astrid Ulloa en Colombia, Maristela Svampa en Argentina han trabajado mucho esta idea de cómo los proyectos extractivistas han ido colonizando, explotando, despojando los territorios de sus recursos naturales desde una lógica de dominación de la naturaleza, ¿no? de colonización de la naturaleza. Esta lógica que comprende el mundo de esa manera, separada, ¿no? Sociedad y naturaleza, desde una visión dualista, donde están separados y no se entienden como dos elementos que tienen que estar en relación, ¿no? Y esa mirada relacional es la que justamente propone este eje, ¿no? de género y territorio, la mirada relacional de la sociedad y la naturaleza, ¿sí? Como dos elementos para la vida que tienen que complementarse, que no puede estar uno por sobre el otro. Y lo que ha ocurrido, ¿cierto? Y en Latinoamérica eso lo vemos de manera muy expresa, cómo es que se domina la naturaleza, o de alguna manera la naturaleza se comprende como más débil, ¿no? Y se hace esta relación también con el género, con las mujeres. Entonces la naturaleza se feminiza, ¿sí? Y a las mujeres se las naturaliza. Y el sistema patriarcal finalmente lo que hace es oprimir a ambas entidades a partir de la configuración de este sistema de despojo, de explotación de la naturaleza. Y por lo mismo surgen perspectivas como estas que lo que buscan es devolver, ¿cierto?, la importancia a la mirada relacional, a construir un mundo relacional donde la naturaleza y la sociedad tengan la misma importancia, tengan que funcionar de manera conjugada e interrelacionada, ¿no? Sí, ahí habría que agregar también que no funciona el eurocentrismo en eso, porque si ustedes o nosotros, nuestros auditores en este caso, lo analizan desde el punto de vista de que los país del primer mundo, digámoslo así, su desarrollo económico no es destruir sus propios territorios, sino que es salir de ahí. Yo vivo tranquilo, mis hijos vivan tranquilos, mi economía está perfecta, pero ¿dónde vamos? A los países que están en desarrollo, en vías de desarrollo, que es un tema... Vías de desarrollo, diría yo, que es de la generación bachantera. Los que somos de aquella época, algo así. Siempre nos decían, Chile es un país en vías de desarrollo. La promesa que nos... Los ingleses de Latinoamérica. Pues lo último... Éramos los oasis. Éramos los jaguares y el oasis. Claro, lo último fue el oasis, ahí quedamos. Pero claro, o sea, el extractivismo se realiza en países... de la periferia. De la periferia, efectivamente. Y con los costos que significa. Sin ir más lejos, pensemos en estos condominios que se hizo el socavón en Viña del Mar. El edificio Kandinsky que se hizo sobre dunas. Entonces, o sea, ahí ya tenemos un ejemplo que es, pero cómo construir sobre recursos naturales que podrían ser, cierto, una reserva natural para ese sector, para la gente en general, pero primó ahí, cierto, el tema económico, o sea, construir esos condominios que deben tener un costo elevadísimo. Uy, tremendamente. Familias privilegiadas ahí. Mira, me tocó investigarlo y eran edificios por lo menos de unos 1.500 millones de pesos. Inalcanzable para la mayoría de la sociedad chilena. Caben como el 1% está ahí. 6 casas, así. Por lo menos en mi casa son como, no sé, unos 6, 7 casas. Pero es muy interesante también. Otro tema relacionado con el género y territorio en nuestra región y que también se vincula con la Universidad de la Frontera. Todo se vincula con nuestra universidad. Y ya tú lo decías, Carla, hemos abierto las fronteras de la Universidad de la Frontera
A lo mejor todavía no se sacan todas las rejas, pero sí nos hemos estado vinculando, hemos salido de la academia, porque antiguamente la academia era muy cerrada. De hecho, tengo amigos que dicen, ay, ¿cómo está el paper de economía? ¿Ah? El paper de la pobreza, porque no hay una vinculación real entre el investigador y lo que sucede en el territorio, ¿cierto? Y eso me lleva a preguntar por el tema de la educación intercultural. ¿Cómo la Universidad de la Frontera, que además tiene una escuela de pedagogía que pertenece a la Facultad de Ciencias Sociales, Educación, Ciencias Sociales y Humanidades, también se ha relacionado con el tema? No, y creo, bueno, el tema de... Hoy día se está definiendo una política de interculturalidad a partir también, bueno, de un mandato de la nueva ley de universidades del Estado, pero la Universidad de la Frontera, si bien siempre ha sido parte de su sello, porque estamos en un territorio con una importante presencia del pueblo mapuche, estamos en proceso de hacer una declaración de qué implica eso para la universidad, ¿no? Y en relación a este eje, ¿cierto?, que nos invita a reflexionar el Congreso de Género y Territorio, aparece fuertemente todo lo que es la contribución de los conocimientos ancestrales, de los conocimientos de los pueblos originarios, a pensar un mundo diferente, ¿no? A pensar en lógicas fuera, a lógicas que es cierto que han sido excluidas históricamente, pero que también dan respuesta a problemáticas de manera situada y dan respuestas distintas a las que habitualmente conocemos y que están definidas por políticas globales. Y ahí, bueno, creo que tenemos un desafío como universidad porque tenemos una importante participación de estudiantes que declaran ascendencia mapuche, ¿cierto? O sea, alrededor de un 30%, si no me equivoco. Y los estudiantes, es muy bonito saber que son los propios estudiantes los que están, quienes están interesadas en estos temas, ¿no? Ellos están trayendo también a la universidad la necesidad de problematizar, de conversar, de revisar las teorías, ¿cierto?, las experiencias de investigación en relación a cómo los problemas del territorio se pueden abordar desde una mirada intercultural, ¿sí? Y creo que efectivamente eso debe traducirse en el futuro en que nuestro currículum de formación en las distintas disciplinas incorporen la mirada de la interculturalidad, así como la de género, ¿cierto? Porque ambas son temáticas que nos amplían la mirada, ¿cierto? Nos permiten ir más allá de esta mirada universalista, ¿cierto? Y nos permiten construir un conocimiento con elementos que han ido siendo invisibilizados a lo largo de la historia, pero que hoy día nos damos cuenta que están siendo necesarios para buscar alternativas de solución. Y nos lo dice, no lo estoy diciendo yo acá, ni parte de la investigación. Hoy día ya es una definición de las organizaciones internacionales, de la ONU, ¿cierto?, del Banco Mundial, de la CEPAL. En sus informes internacionales están diciendo que nos están invitando, ¿cierto?, a trabajar en el diseño de políticas con esos conocimientos, con los conocimientos de pueblos originales, con los conocimientos de las mujeres que están desde estos espacios situados, viviendo diversas problemáticas, pero también otorgando alternativas de respuesta, de solución, que son distintas a las que habitualmente hemos implementado. Así es, y además ahora tenemos todo a nivel mundial, no solamente en nuestro país, la vinculación con los migrantes. O sea, es una manera de ir cambiando también nuestra propia cultura, nuestra propia forma de ser,
Gise, tú me decías, claro que sí, los migrantes. Sí, justo estaba pensando en eso porque, Chile ya es un país multicultural, tenemos que pensarlo desde ese punto de vista. Entonces, de aquí en adelante, todas las políticas públicas que se vayan haciendo, los programas o en la universidad misma, ¿cierto? Hay que tener esa visión multicultural. No podemos ya solamente encasillarnos desde un tipo de población, un tipo de cultura. Si bien cierto, estamos en este territorio de la Araucanía, ya estamos aquí mezclados con otras culturas, entonces ampliar esa visión y ese conocimiento y rescatar esos saberes también que traen otras culturas. Es súper importante no hacer esta exclusión, sino que, desde este eje también invita a eso, a conocer, ¿cierto? A incorporar estos saberes de otras culturas también. Pues esta conversación ha sido muy interesante, podríamos estar conversando, tengo muchas preguntas, muchas cosas también, yo sé usted muchas cosas por decir, pero nos tenemos que ir. Y antes de irnos, quiero invitarlas a ambas a que nos dejen un mensaje respecto a género y territorio en el marco de este primer congreso que vamos a tener en nuestra universidad, que nace precisamente desde el territorio situado, desde la Araucanía, hacia el mundo, porque vienen ponencias de otros países, de Europa, de Australia, de Brasil, Colombia, México, así que vamos a tener una diversidad de historias, de planteamientos y de desarrollo de territorio efectivamente. Bueno, primero agradecer este espacio, el Congreso, una iniciativa de esta universidad que creo que es muy importante, muy relevante. Estoy muy contenta de poder ser parte de la organización de este Congreso en lo que me toca con el eje de género y territorio. Creo que estos espacios le hacen muy bien a la universidad. Y lo que se va a dar en este congreso va a ser muy bueno desde el punto de vista del espacio de reflexión que se va a generar. Y no solo de reflexión entre quienes hemos estado históricamente preocupadas de estas temáticas, sino que también porque va a ser un espacio en el que vamos a visibilizar que estas reflexiones, que estas investigaciones, ¿cierto? Estas discusiones tienen que estar presentes en la vida social, tienen que estar presentes en el desarrollo de la universidad, en nuestra relación con el territorio, en nuestra relación cotidiana, cómo configuramos las relaciones de poder al interior de la universidad, cómo es que eso trasciende en nuestros espacios privados, ¿cierto? Y en espacios públicos en los que nos desenvolvemos cotidianamente. Estoy muy contenta de la invitación y también les dejo a todas y todos muy invitados a participar del congreso que va a ser ahora en octubre. Quiero reconocer a la universidad, en especial a la Dirección de Género, que ha hecho un trabajo muy sistemático, riguroso para llevar adelante este congreso, así que espero que nos vaya súper bien. y bueno, agradecer también al núcleo por esta iniciativa que la encuentro muy bonita. Estos espacios que son espacios sencillos para comunicar lo que estamos haciendo permiten de alguna manera también acercar estas temáticas a la ciudadanía, permiten acercar estas temáticas a nuestros estudiantes. Muchas veces son hoy día las fórmulas en las que los estudiantes aprenden mejor, ¿no? Así que muchas gracias por el espacio y ha sido un gusto conversar con ambas. Muchas gracias, Giselle. Sí, también me sumo a los agradecimientos de Carla y también hacerle una invitación extendida no solo a la comunidad universitaria, sino que vinculándonos con este territorio, entonces a toda la comunidad que quiera sumarse a este espacio, que es un espacio abierto, es un espacio gratuito para que puedan asistir a estas ponencias, a estas charlas también que vamos a tener. Habrán feria de libros, habrán, ¿cierto? Emprendedoras, feria de emprendedoras. Entonces va a ser un espacio de 3 días, 24, 25 y 26 de octubre, en donde va a estar con hartas actividades.
Entonces los invitamos a todos y a todas a que puedan participar y ampliando este conocimiento. Y también me gustaría a los estudiantes de educación media. Creo que también ellos son un público que podría ser importante que ellos vean cómo se está haciendo o creando conocimiento desde otras áreas también. Que ellos puedan también tener la posibilidad de escuchar a mujeres, a hombres, disidencias y todos quienes van a participar en este primer Congreso de Género y Universidades. Primer Congreso de Género y Universidades, que también estos espacios nos permiten permear la temática hacia otros públicos, porque a veces cuando se habla de género, muchas veces cuando se habla de género, se relaciona con un color, con una pañoleta, con una forma de ver la vida, y en realidad género es mucho más que eso. Hablamos de igualdad, hablamos de equidad, hablamos de mujeres en ciencia, hablamos de territorio como el día de hoy. Hablamos de currículum, que tú también lo mencionabas, y los dejamos, pero súper cordialmente invitados a que sigan este podcast. Ya se me ha soltado hasta la lengua, porque el primero lo dije de cualquier manera. Yo siempre digo, el español, ¿cómo le podemos poner a esto que no sea en inglés? Para este apoderamiento territorial también. Pero bueno, podcast que hacemos junto al Núcleo Científico Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades, que si no fuera por Paola y todo su equipo, no podríamos estar aquí. Saludos también al director Patricio Mena, a nuestro rector, que siempre lo mencionamos, Eduardo Heberweis, porque le ha puesto muchas fichas y tiene mucha confianza en lo que va a ser este Congreso de Género y Universidades. Y como siempre digo cuando me despido, conciencia de género del sur de Chile, desde la Araucanía hacia el mundo. Nos escuchamos. 24, 25 y 26 de octubre de 2023. Primer Congreso Género y Universidades. Dirección de Equidad de Género y Universidad de la Frontera.